Desde los orígenes de la nación hasta los desafíos del mundo contemporáneo, cada presidente de Estados Unidos dejó una huella imborrable en la historia del país. Durante más de 2 siglos de existencia, el liderazgo, la visión y las decisiones de los líderes estadounidenses han dado forma al camino y carácter de Estados Unidos, sentando las bases de su futuro y marcando la dirección de su desarrollo. Esta es la historia de la transformación de ciudadanos comunes en líderes de una gran potencia, la evolución de los presidentes de América, desde el primero hasta nuestros días. Al hablar del inicio de este camino, no se puede dejar de mencionar a George Washington, considerado el primer presidente de Estados Unidos, ya que fue elegido por unanimidad en esos difíciles años posteriores a la Revolución, cuando Estados Unidos apenas comenzaba su existencia independiente. Jugó un papel clave en la obtención de la independencia, liderando la lucha militar contra la dominación británica durante la Guerra Revolucionaria. Posteriormente, Washington estableció importantes tradiciones que se mantuvieron fundamentales para el futuro liderazgo del país, como limitar el mandato presidencial a 2 periodos consecutivos y transferir el poder de manera pacífica y tranquila. Otro fundador y líder destacado fue John Adams, uno de los participantes más destacados del movimiento por la independencia, quien también ayudó a redactar el documento que se convirtió en símbolo de la libertad, la Declaración de Independencia. Adams fue el primer presidente en residir en la Casa Blanca, símbolo del poder presidencial y la unidad nacional. En el camino de este desarrollo, jugó un papel importante Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia y figura importante en la Revolución Americana. Durante su presidencia, Estados Unidos amplió significativamente sus fronteras territoriales mediante la compra de Luisiana, lo que duplicó el tamaño del país y abrió nuevas oportunidades de desarrollo. Tras finalizar su mandato, fundó la Universidad de Virginia, demostrando interés por la educación y el conocimiento de la nación. James Madison, conocido como el padre de la Constitución, fue la persona que participó activamente en la creación de los documentos fundamentales del Estado que aseguraron su base jurídica y política. En su periodo presidencial, el país enfrentó la Guerra de 1812, la cual puso a prueba la defensa de los intereses nacionales y la soberanía. Una figura importante fue James Monroe, cuyo mandato estuvo marcado por la introducción de la famosa Doctrina Monroe, que proclamó a América como continente excluido de la interferencia de las potencias europeas en sus asuntos internos y aspiraciones coloniales. La época de Monroe suele denominarse la era de los buenos sentimientos, porque en ese periodo prevaleció un sentimiento de unidad interna y auge nacional. El siguiente en importancia fue John Quincy Adams, hijo de John Adams. Se convirtió en el primer presidente cuyo padre ya había ocupado ese cargo. Después de finalizar su mandato, se hizo famoso por haber servido durante 17 años en el Congreso, luchando activamente contra la esclavitud y defendiendo la igualdad y los derechos humanos. Uno de los líderes más destacados y controvertidos fue Andrew Jackson, veterano de la Batalla de Nueva Orleans, quien ganó la reputación de ser el presidente del pueblo. Su presidencia se caracterizó por la expansión de los derechos y libertades democráticos, lo cual fue interpretado como una victoria del pueblo, pero su legado se ensombrece por las medidas drásticas de desplazamiento de los pueblos indígenas que llevaron a deportaciones masivas y tragedias, un evento que quedó en la historia como la erradicación de los indios. A continuación, asumió la presidencia Martin Van Buren, hábil político y fundador del Partido Demócrata. En su época se produjo una de las crisis económicas más severas, el Pánico de 1837, que se convirtió en una de las peores crisis en la historia del país. Este periodo mostró la importancia de la estabilidad y la gestión sabia en tiempos difíciles. Una fecha significativa en la historia del poder presidencial estadounidense fue la de William Henry Harrison, quien sirvió solo 31 días, el mandato más corto en la historia, porque enfermó de neumonía tras pronunciar el discurso de inauguración más largo. Su muerte súbita estremeció a la joven nación, recordando la fragilidad y vulnerabilidad incluso de los líderes más fuertes. El primer vicepresidente que asumió el poder tras la muerte del presidente fue John Tyler. Su presidencia se caracterizó por una extrema independencia y desapego de las ideas partidistas. Casi todos sus gabinetes durante ese mandato renunciaron, salvo una persona, lo que resaltó aún más su estilo de liderazgo.
James K. Polk, apodado el presidente de la Manifest Destiny, expandió activamente el territorio del país mediante la anexión de Texas, Oregón y amplias partes del suroeste. Sirvió solo un mandato, pero logró completar casi todas las grandes metas propuestas en su programa. Zachary Taylor, héroe de la guerra contra México, fue elegido presidente sin una amplia experiencia política. Su mandato fue relativamente breve, ya que falleció a los 16 meses, lo que sorprendió a toda la nación. Millard Fillmore asumió el poder tras la muerte de Taylor. Es especialmente conocido por su firma en el Compromiso de 1850, que fue una medida temporal para aliviar la tensión en torno a la cuestión de la esclavitud. Aunque este compromiso logró reducir momentáneamente las contradicciones agudas, también incluyó la controvertida ley de esclavos fugitivos, que provocó una ola de protestas y nuevos conflictos. La historia continuó, y el siguiente presidente, Franklin Pierce, siguió el camino de decisiones difíciles y batallas políticas en vísperas de la guerra civil, acercando gradualmente al país a la división, que se convirtió en una de las páginas más sangrientas en la historia de los Estados Unidos. Pierce enfrentó una polarización creciente en la sociedad, que cada vez más se dividía respecto a la cuestión de la esclavitud. Su respaldo a la ley de Kansas y Nebraska, aprobada en ese momento, solo aumentaba las divisiones existentes entre el norte y el sur, echando más leña al fuego de esta feroz confrontación y acercando al país a una guerra civil. El primer presidente que vale la pena recordar aquí es James Buchanan, a menudo considerado uno de los líderes más débiles en la historia de Estados Unidos. No pudo evitar la secesión de los estados del sur, lo que finalmente dejó la región en manos de su sucesor, Abraham Lincoln. Fue Lincoln quien quedó eternamente recordado como el gran libertador, la persona que asumió la responsabilidad de sacar al país del caos de la guerra civil. Dirigió la Unión durante las sangrientas batallas, proclamó la emancipación, una orden de libertad para los esclavos, y comenzó el camino hacia la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Su elección y su actividad permitieron mantener la integridad del Estado, aunque su vida fue trágicamente interrumpida al ser asesinado. Tras la muerte de Lincoln, asumió el poder Andrew Johnson. Este presidente, llegado en un momento difícil tras el asesinato de Lincoln, enfrentó una dura oposición en el Congreso en cuestiones de recuperación del país, la llamada política de reconstrucción. Se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un proceso de destitución. Logró evitar este destino solo gracias a una intensa lucha política. Al mismo tiempo, su gestión dejó una huella en la historia y en su reputación, con justicia. El siguiente personaje destacado fue el general Ulysses S. Grant, héroe de la Guerra Civil, reconocido por su destreza militar y sus cualidades de liderazgo. Durante la fase de reconstrucción, intentó estabilizar el país y luchar por los derechos de los exesclavos, poniendo énfasis en sus derechos civiles y la igualdad. Sin embargo, su presidencia estuvo marcada por escándalos de corrupción a gran escala en su administración, que generaron desconfianza entre la opinión pública y la élite política. Posteriormente, salió a escena Rutherford B. Hayes, ganador de una de las campañas presidenciales más controvertidas y complejas en la historia de Estados Unidos, resuelta mediante el Acuerdo de 1877. Su mandato significó el fin de la era de la reconstrucción, ya que decidió retirar las tropas federales de los estados del sur, poniendo fin a un largo y doloroso proceso de reintegración del país. Poco después, en 1881, durante unos meses en el cargo, estuvo James A. Garfield, quien, lamentablemente, fue víctima de un asesinato. Su muerte jugó un papel importante en acelerar las reformas del sistema de nombramientos gubernamentales, lo que llevó a la creación del sistema moderno de servicio civil. Tras ello, llegó a la presidencia Chester A. Arthur, quien inesperadamente asumió el cargo tras la trágica desaparición de Garfield. A pesar de su reputación como un típico insider del partido, en sus acciones mostró iniciativa en el apoyo a las reformas, firmando el Acto de Servicio Civil, conocido como el Pendleton Act, que representó un paso importante en la profesionalización de la administración pública.
Al hablar de los presidentes posteriores, no se puede dejar de mencionar a Grover Cleveland, una figura única que se convirtió en el primer y hasta la fecha uno de los pocos presidentes de Estados Unidos en ser elegido en 2 mandatos diferentes, con un periodo entre ambas elecciones. Es conocido por su lucha contra la corrupción y el uso activo del veto, lo que lo convirtió en uno de los líderes más principios en materia de control gubernamental y honestidad. Su sucesor, Benjamin Harrison, nieto del famoso William Henry Harrison, es recordado por firmar la ley antimonopolio, conocida como la Ley Sherman, un documento crucial en la lucha contra los monopolios y el dominio de las oligarquías en la economía. Durante su presidencia también ocurrió la expansión del territorio nacional, 6 nuevos estados se unieron a la Unión. Luego apareció en escena William McKinley, quien condujo a Estados Unidos a la victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense, un evento que amplió significativamente la influencia del país y trajo nuevos territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas. Su mandato fue interrumpido de manera abrupta, en 1901 fue asesinado, lo que detuvo su actividad en medio de importantes reformas. En el extremo opuesto del espectro político estuvo Theodore Roosevelt, una figura verdaderamente legendaria. A menudo lo llaman el destructor de las monopolísticas trust, debido a su activa lucha contra las grandes empresas monopolistas capaces de suprimir la competencia. Entre sus logros destacan la protección de la naturaleza, la creación de parques nacionales y reservas, así como la iniciativa de construir el Canal de Panamá, un proyecto de ingeniería increíble que cambió radicalmente el sistema de transporte de la región y facilitó las rutas marítimas entre océanos. El presidente William Howard Taft es una figura única en la historia de Estados Unidos, ya que fue la única persona que ocupó simultáneamente la jefatura del Estado y un puesto destacado como juez de la Corte Suprema. Aunque su energía y carisma fueron inferiores a los de su predecesor, Roosevelt, su gestión fortaleció significativamente el sistema judicial y perfeccionó las medidas antitrust, haciéndolas más eficaces y sistemáticas. Ante nuevos desafíos en el escenario mundial, en 1913, el poder en el país pasó a Woodrow Wilson. Gobernó Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y jugó un papel clave en la creación de la Liga de las Naciones, una organización internacional destinada a consolidar la paz y prevenir nuevos conflictos. Bajo su liderazgo se aprobó la Ley del Derecho al Voto de las Mujeres, conocida como la Enmienda 19 a la Constitución, que otorgó a las mujeres el derecho a votar en todo el país, ampliando significativamente las libertades civiles y marcando una nueva etapa en el movimiento por la igualdad. La siguiente figura destacada fue Warren G. Harding, cuyo mandato presidencial estuvo marcado por intentos de restablecer la estabilidad económica y modernizar la administración. Harding prometió devolver al país a una vida normal tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su presidencia se recuerda principalmente por escándalos, entre los cuales destaca el famoso caso de Teapot Dome, un escándalo de corrupción relacionado con la divulgación de información secreta sobre yacimientos petroleros. Con frecuencia, falleció repentinamente en el cargo en 1923, lo que representó una tragedia para la política americana de la época. El propio nombre de Harding quedó asociado para siempre con una figura que prometía renovación y estabilidad, pero que se vio envuelta en múltiples disputas y juegos políticos sucios. Calvin Coolidge, conocido como el silencioso Cal, se convirtió en un símbolo destacado de la época. Creía que el papel del Estado debía ser mínimo, y basó su política en ese principio. Bajo su liderazgo, la economía del país experimentó un verdadero auge, propio de los llamados felices años 20, cuando la industria prosperaba y el nivel de vida aumentaba cada año. Era respetado por su honestidad y moderación en la toma de decisiones, cualidades que se volvieron raras en el ámbito político de entonces. Herbert Hoover, quien antes de su presidencia había logrado grandes éxitos en los negocios y se hizo famoso por su labor humanitaria, gozaba de gran autoridad al asumir el cargo. Sin embargo, cuando el desarrollo económico alentador se vio amenazado y una crisis de escala global, la Gran Depresión, golpeó al país. Fue precisamente su incapacidad para gestionar esa crisis de manera oportuna y eficaz lo que marcó su mandato. Este periodo fue una prueba difícil para Hoover, y su impopularidad reflejaba las dificultades relacionadas con la gestión en tiempos de crisis. Franklin Delano Roosevelt,
también conocido como FDR, fue un líder recordado por su capacidad de guiar al país a través de difíciles desafíos, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estar paralizado por la polio, su optimismo firme y su liderazgo inspiraron a millones de estadounidenses. Su programa del New Deal, o Nuevo Trato, realizó cambios radicales en la economía del país, reestructuró los programas sociales y sentó las bases para una recuperación a largo plazo. Se convirtió en el único presidente elegido para 4 mandatos, lo que reflejaba la profunda confianza del pueblo en su liderazgo. Harry S. Truman tomó la decisión clave de emplear bombas atómicas contra Japón para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta difícil elección moral y estratégica influyó en el curso de la historia. Posteriormente, impulsó el Plan Marshall, destinado a la reconstrucción de Europa devastada y a prevenir un nuevo conflicto. Durante su mandato, Truman también participó en el conflicto en Corea, lo que fue otra prueba de su presidencia y una muestra de su determinación en asuntos de política internacional. Dwight D. Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial y famoso general, se convirtió en presidente en una época de prosperidad económica. Le daba gran importancia al desarrollo de la infraestructura de transporte, promoviendo la creación de un sistema moderno de autopistas interestatales que se convirtió en un elemento clave de la vida americana. Además, mostró firmeza y determinación al enviar tropas federales para la integración escolar en Little Rock, un momento histórico que marcó la lucha contra la discriminación racial y a favor del derecho a la educación igualitaria. John F. Kennedy inspiró a toda una generación con su idea de la nueva frontera, así llamaban a su programa que prometía nuevos horizontes para el país. Durante su presidencia ocurrió el incidente en Cuba, la crisis de los misiles, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Apoyó activamente el movimiento por los derechos civiles, tratando de eliminar la segregación racial, pero su vida terminó trágicamente, fue asesinado durante una campaña política, lo que representó una gran pérdida para toda la nación. Lyndon B. Johnson asumió la iniciativa en la lucha por los derechos humanos, promulgó leyes importantes que fortalecían las libertades civiles y lanzó un gran programa llamado Gran Sociedad, orientado a erradicar la pobreza. Sin embargo, la guerra de Vietnam, que estalló en su época, opacó su gestión, generando profundas discordias sociales y divisiones dentro del país, convirtiéndose en uno de los aspectos más controvertidos de su presidencia. Richard Nixon fue el primer presidente estadounidense que logró establecer relaciones con China y emprendió esfuerzos para retirar las tropas de Vietnam, lo que fue un paso importante hacia la mejora de las relaciones internacionales. Sin embargo, el escándalo derivado de la investigación sobre actividades ilegales en el caso del Watergate llevó a su dimisión, convirtiéndolo en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en renunciar voluntariamente. Gerald Ford, que asumió temporalmente la presidencia tras la renuncia de Nixon, decidió dar un paso inusual, perdonando a los expresidentes por su participación en el escándalo de Watergate para ayudar a la nación a consolidarse. Durante su mandato se concluyeron las hostilidades en Vietnam y tomó medidas para enfrentar la alta inflación, lanzando la campaña Gane la inflación ahora, para estabilizar la economía del país. Gerald Ford abogó por fortalecer la democracia y la estabilidad, emergiendo en un tiempo difícil de cambios y crisis. Bajo su liderazgo, terminó la larga guerra de Vietnam y empezó una nueva etapa en la economía para combatir el aumento de precios y la inflación. George H.W. Bush se distinguió por su decisión en política exterior. Lideró una coalición internacional que derrotó con éxito a Irak en la Primera Guerra del Golfo Pérsico y fue testigo de la disolución de la Unión Soviética, lo que significó el fin de la era de la Guerra Fría. Su presidencia estuvo orientada a esfuerzos diplomáticos y al fortalecimiento de la cooperación global, aunque las dificultades económicas internas, como la recesión, influyeron en su reelección. Bill Clinton dirigió el país durante la época de mayor prosperidad económica, un periodo de paz en el que la economía alcanzó niveles récord de crecimiento, logró equilibrar el presupuesto federal y firmó un importante acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, su presidencia estuvo marcada por un escándalo relacionado con su vida privada, lo que llevó a su impeachment, siendo este solo el segundo en la historia de Estados Unidos. George W. Bush,
hijo de George W. Bush padre, se convirtió en presidente en un periodo de nuevos desafíos, relacionados con los ataques terroristas del 9 de septiembre de 2001. En respuesta, inició guerras en Afganistán e Irak, además de implementar amplias reformas fiscales y aprobar la ley, Ningún niño debe quedarse sin atención, un programa destinado a mejorar la educación y la protección social. Barack Obama fue el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos. Durante su mandato, aprobó la Ley de Asistencia Asequible, conocida como Obamacare, que representó un avance importante en el sistema de salud. También centró sus esfuerzos en promover energías limpias, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y llevar a cabo una activa diplomacia internacional. Obama buscó fortalecer la cooperación con otros países y dio especial prioridad a la promoción de la paz y la estabilidad. Un reconocimiento importante a sus esfuerzos fue el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, una distinción que simboliza su compromiso con mejorar la situación global y mantener el diálogo internacional. Pasemos a Donald Trump, el noveno presidente en la historia del país, electo tras Obama. Su presidencia se caracterizó por la implementación de la política de Estados Unidos primero, que priorizó los intereses económicos y de seguridad nacionales. Trump llevó a cabo reformas significativas en el sistema tributario, reduciendo las tasas de impuestos para empresas y particulares, lo que generó tanto apoyos como críticas en diversos sectores de la sociedad. En materia de comercio internacional, revisó en forma drástica los acuerdos existentes, endureció las condiciones de cooperación e introdujo aranceles adicionales, muchas veces provocando respuestas de otros países. Dentro del país, su política generó intensos debates políticos y él mismo fue sometido a 2 procesos de impeachment, lo que evidenció una profunda división social. Su gestión contribuyó a intensificar la polarización política y casi se puede decir que fue uno de los aspectos más destacados de su presidencia. Después, salió a escena Joe Biden, quien tuvo que guiar al país a través de los difíciles desafíos de la pandemia del coronavirus, conocida como COVID-19. Su administración tomó medidas decisivas para combatir el coronavirus, incluyendo la implementación de programas de vacunación y la provisión de recursos médicos. Biden firmó grandes paquetes de ayuda y apoyo a la población y a las empresas para mitigar las consecuencias económicas de la crisis. También volvió a unirse al Acuerdo de París sobre el clima, planteando la necesidad de esfuerzos internacionales para luchar contra el calentamiento global, y trabajó activamente en la reforma de la legislación electoral y en el incremento del control sobre las armas para mejorar la seguridad ciudadana. Al llegar a los eventos de 2025, cabe destacar que Donald Trump se convirtió en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos, después de Andrew Jackson, en lograr 2 mandatos no consecutivos. Su segundo periodo comenzó con decisiones ejecutivas decididas y valientes que volvieron a ser relevantes en el marco de su política. Durante ese tiempo, Trump volvió a centrarse en la ideología de América primero, y sus acciones estuvieron acompañadas de acalorados debates sobre políticas migratorias, comercio internacional y el poder del poder ejecutivo. El ambiente político interno permaneció tenso, y los enfrentamientos entre partidarios de diversas corrientes políticas continuaron con aún mayor intensidad. De esta manera, se puede seguir la evolución de todos los presidentes estadounidenses, cada uno de sus mandatos dejó una huella única en la historia del país y del mundo. ¿Qué líderes crees que tuvieron mayor influencia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides la importancia de estudiar la historia y sus lecciones, ya que ellas nos ayudan a entender el presente y a construir el futuro.